Dios le bendiga, hermano, la dulce paz del Señor. Quiero saludar a la iglesia que está distribuida en todo el país y también a los hermanos del Paraguay. Quiero también enviar los saludos a aquellos hermanos. Bueno, y hasta donde llegue estos videos, estas predicaciones que sábado, fin de semana tras fin de semana se va publicando, que sea de bendición, hermano. Que Dios los bendiga a cada uno de mis hermanos. En esta tarde quiero, hermano, compartir en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Hermano, dice la palabra que recién hemos leído, meditaba al comienzo en el versículo 2, la primera parte del versículo 2, cuando dice, puesto los ojos en Jesús. Amén. En los tiempos que nos está tocando vivir como iglesia, más que nunca nuestra mirada, nuestra confianza tiene que estar puesta en Jesucristo. Amén. Recuerdo las predicaciones que a veces el Señor nos aconsejaba a través de las predicaciones, de su palabra, cómo debíamos vivir. Amén. Y hoy lo vemos en estos tiempos, hermano, que nos toca como iglesia más que nunca poner nuestra mirada en Jesucristo. Hermano, por todo lo que está aconteciendo a nivel global, a nivel planeta, con todo este tema ahora de este virus que está circulando por todo el planeta, cómo está, hermano, poniendo en jaque a todo lo que es las grandes potencias del mundo. Y por consecuencia, a esas naciones, a esas poblaciones tan desesperadas, con miedo. Pero el cristiano, hermano, más que nunca debemos recordar las enseñanzas. Amén, la palabra, las promesas de parte de Dios. Y esta palabra, meditaba en ella, como decía al comienzo, debemos poner nuestros ojos, fijar nuestra mirada en Jesucristo. Amén. Dios nos ayude, hermano, a poder, a veces uno dice, bueno, esta palabra la escuché, la leí, hermano, pero quería leer, hermano, antes de todo, de seguir en el libro de Isaías, para que veamos, hermano, cómo la misericordia y su palabra día a día se renueva. Es la misma, ¿amén? Pero para nuestra alma es como esa agua, ese pan que día a día necesitamos comer, alimentarnos. Isaías capítulo 55, versículo 10, hermano, quería compartir. Después vuelvo nuevamente al libro de Hebreos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que las envíe. Amén. La palabra de Dios, hermano, tiene poder. Amén. La palabra de Dios tiene poder, hermano. Esa seguridad, lo sé, lo creo y lo afirmo. La palabra de Dios tiene poder, pero es necesario, hermano, que nosotros hagamos oído a la palabra. Amén. No seamos oidores olvidadizos, sino recordemos, amén, lo que la palabra ya nos venía advirtiendo, de las cosas que iban a acontecer y las cosas que están aconteciendo. Y esto nos lleva, hermano, al comienzo, a poner más que nunca nuestra mirada en Jesucristo, nuestra atención en Él, en su palabra, en sus promesas. Hermano, el deseo de Dios es que su iglesia, amén, día a día se vaya preparando. Decíamos al comienzo, hablaba con un hermano, decía hace un momento, Cristo viene pronto, hermano. Amén que viene pronto. Él está preparando su iglesia, hermano, y Él quiere que nosotros, usted que está escuchando, yo, los hermanos que están filmando, más que nunca escuchemos su voz. Amén. Hermano, si comenzamos a mirar las situaciones, comenzamos a escuchar las cosas que están aconteciendo, humanamente nos va a entrar miedo, terror. Pero como cristiano, como hijo de Dios, debemos saber que Él está con nosotros. Amén. Aunque cielo y tierra, amén, pase. Hermano,
aunque, hermano, acontezca situaciones terribles que van a acontecer, sepamos que yo, si tengo mi mirada puesta en Jesucristo, voy a llegar a buen puerto. Amén. Ahí en el libro de San Mateo, la palabra habla, hermano, San Mateo, capítulo 14, versículo 25, habla de un hombre, hermano, que puso su mirada en Jesucristo, le hizo caso, pero vamos a leer, hermano, capítulo 14, versículo 25, dice así, hermano, está hablando del Señor Jesucristo, amén, del versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Amén. Decíamos, hermano, que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo. Cuando nosotros comenzamos a escuchar lo que acontece en un país, en otro, con todo este tema, hermano, esta pandemia a nivel mundial, hermano, hay personas que están aterrorizadas, viven con miedo. Y aún también muchos cristianos, amén, tienen miedo, terror. Pero es porque, hermano, no han puesto su mirada en Jesucristo. Si confiamos en Él, Él nunca, hermano, defraudó a aquellos que en Él confiaban. Amén. Dice, hermano, que Pedro, cuando vio que era el Señor, bueno, dijo: «Señor, quiero ir». Como que se animó. Me detengo un segundo, hermano, cuando el Señor Jesucristo meditaba, cuando leía esta palabra, ahí en San Mateo, estar cerca de Jesucristo daba seguridad. Estar cerca de Jesucristo daba confianza. Estaban cerca y ellos se sentían seguros. Y hoy en día lo mismo, hermano. Cuando nosotros estamos cerca de Jesús, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, nos sentimos con seguridad. Amén. Podemos sentir ese amor, ese que nos invade. Pero cuando nosotros comenzamos a sacar la mirada de Jesucristo, cuando ya comenzamos a mirar, hermano, humanamente con nuestra lógica, amén, comienza, hermano, a entrar en nosotros el miedo, la duda, la desconfianza. Así pasó con Pedro. Cuando él comenzó a caminar mirando a Jesucristo, iba bien. Cuando él empezó a escuchar el bramido del mar, las olas, imagínense esa situación de noche, terrible. Y cuando él comenzó a mirar humanamente lo que estaba a su alrededor, su mirada ya la sacó de Jesucristo, comenzó a ver las situaciones. Bueno, así es en el cristiano, hermano, cuando saca su mirada, cuando deja de confiar en Jesucristo. Amén. Hermano, a veces uno pregunta y dice: ¿cómo hay hermanos que aceptan al Señor y Dios hace obras hermosas y vemos cómo Dios transforma esas vidas? Y cómo aquellos hermanos a veces que hace tantos años que han creído y ve la vida que ya comienza, hermano, hay una vida con problemas, con dificultades, y escucha el hablar de ellos y es distinto. Porque ya no fue ese primer amor, ya no fue esa confianza como fue al principio. Ya hay una fe mezclada con sabiduría humana, con yo sé manejar esta situación. Amén. A lo que me refiero, hermano, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nos abrazamos de Él y solamente escuchamos a Él. Pero cuando ya vamos, hermano, transitando en el Evangelio, no digo todos, cuando vamos transitando en el Evangelio ya estamos mezclando la fe. Y eso a Dios nos le agrada. Amén. Entonces nosotros debemos, hermano, poner nuestra confianza. Señor, si hasta acá, Señor, yo me basé en mi sabiduría humana.
Señor, te pido perdón, te pido que me ayudes a volver en aquel amor en que yo dependía de ti, Señor. ¿Amén? Así como Pedro, hermano, quitó su mirada o hizo oído a lo que estaba escuchando y le perjudicó. Que Dios nos ayude, hermano, a que todo esto que está aconteciendo, hermano, no nos quite nuestra mirada del Señor. Amén. Ahí, versículo 12 del capítulo 12, perdón, el capítulo 12, en el versículo 2 dice, de vuelta como leímos recién, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hermano, cuando el Señor padeció vituperio, oprobio, amén, todo eso, hermano, él sabía, su mirada estaba puesta en esa cruz, porque él sabía que en esa cruz iba a obtener la victoria. Él, hermano, pasó por todo lo que pasó. Situación, hermano, su propio pueblo, hermano, lo abofeteó. Y cuántas cosas le injuriaron. Pero él por amor, hermano, el gozo, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Amén. Él sabía que él tenía que llegar a aquel lugar, a esa cruz, a entregar su vida, a derramar su sangre, hermano, para que nosotros hoy podamos tener esta libertad, podamos tener esta seguridad. Amén. Hoy podamos disfrutar nosotros de este bendito evangelio, hermano, que a veces uno piensa o capaz que uno estará pensando, yo necesito estar en la iglesia porque yo... No, hermano. Amén. En donde estemos en este momento escuchando, Dios está ahí. Amén. Hay hermanos que a veces se preocupan, se ponen mal porque no me puedo congregar, la iglesia está cerrada. Hermano, amén. Lo importante es que nuestra confianza esté a cuenta con Dios, que nuestra confianza esté, hermano, con seguridad. Amén. En este tiempo que nos toca vivir como iglesia, como cristianos, hermano, amén. Si nuestra fe, si nuestra confianza ha empezado a menguar, ha empezado a desvanecerse en nosotros, sepa que el propósito de Dios no es ese. Él quiere que nosotros dependamos de Él como dependíamos en el principio. Amén. Cuando dependíamos de Él, hermano, en lo mínimo, capaz que en una oración, hermano, lo teníamos en cuenta. Hoy han pasado los años, amén, y ya esa confianza no es la misma. Y así también estamos a veces, ¿no? Por no poner nuestra confianza en el Señor. En esta noche, esta tarde, amén, como decía ahí en el libro de Isaías, dice que Él envía su palabra. Amén. Hermano, las plantas día tras día necesitan que nosotros, amén, las reguemos, le demos agua para que ellas puedan sobrevivir. Amén. Y así la palabra de Dios, día a día, esa palabra nos da esa fortaleza, ese vigor. Amén. Necesitamos su palabra para sobrevivir en esta sociedad, hermano, minada. Amén. Vemos, hermano, situaciones que el hombre, que los políticos y cuántos más están aconteciendo. Amén. Situaciones horribles. Y en medio de eso está la iglesia, hermano. Amén. Pero también está su palabra que nos da la fortaleza, ese vigor que nosotros necesitamos. Hermano, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Dice el versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermano, a veces vemos, lo podemos ir leyendo el versículo del capítulo 11 en Hebreo, los momentos que nuestros hermanos, que ya hermanos están descansando en el Señor, tuvieron que pasar por amor a Jesucristo, por amor a Dios. Amén. Aserrados. Y bueno, ahí comienza a detallar, hermano, aquellos mártires de la fe. Amén. Hermano, y a veces dice al final, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. A veces, hermano, con respecto a la confianza, con respecto, hermano, a la fe que debemos depositar en nuestro Señor. A veces, hermano, eso se opaca cuando nosotros comenzamos a cuestionar a Dios, cuando nosotros comenzamos a cuestionar lo que estamos viviendo. Amén. Y decíamos recién el tema de no poder congregar, a veces uno se pondrá mal, renegará. Amén. ¿Por qué no haré en la iglesia? Hermano, lo importante es que nosotros le demos el lugar en nuestra vida a Dios. Amén. ¿De qué me sirve a mí estar, hermano, poder congregarme
y físicamente estar en la iglesia, pero mi pensamiento, amén, está lejos de Dios. En mi corazón es un corazón hueco, vacío. Amén. Pero hermano, si en esta noche, amén, en esta tarde, nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, vamos a sentir su presencia. Amén. Y más que nunca, hermano, debemos sentir su presencia, hermano, amén, para estar preparados para combatir. ¿Cuántas, hermano, dardos tira el enemigo a la iglesia? Continuamente, hermano, amén. Él quiere destruir a la iglesia, a los siervos, a las familias. Amén. Entonces, más que nunca la iglesia tiene que estar, hermano, recordar. Así como Pedro, hermano, amén, pidió socorro, Señor, te pido, socórreme, sálvame, decía Pedro. Amén. En esta noche también te diga lo mismo, Señor, mira mi situación, cómo estoy pasando, mira lo que está aconteciendo en mi familia, en mi hogar, en mi vida espiritual, Señor, socórreme. No dejemos, hermano, no nos hundamos en el mar, clamemos a Él, hermano, Él está dispuesto a ayudarnos, hermano. Siervo, diácono, obrero, hermano cristiano, lo que sea, hermano, clamemos a Dios, amén. No nos confiemos, no esperemos, hermano, hundirnos, sino hoy ya comencemos, Señor, sálvame. Señor, extiende tu mano de misericordia. Dios está presto, hermano, a bendecirnos. Amén. El deseo de Dios es que ver una familia bendecida por Él. Ver una familia, hermano, un hombre y una mujer que confían en Él. Hermano, cuando el hombre y la mujer confía en Dios, Dios se alegra, hermano, amén. Cuando Dios ve una familia bien constituida, bien firme en la fe, amén, Dios se debe alegrar. Lo que es feo cuando nosotros cuestionamos a Dios, cuestionamos, hermano, muchas veces a los siervos. Y a veces, hermano, no sé si lo había dicho, a veces, hermano, tuve esta meditación. A veces Dios permite ciertas situaciones para ver qué calibre tenemos nosotros como cristianos. A veces, hermano, en una predicación en la filial dije, a veces Dios permite que el siervo tome ciertas decisiones para ver qué hacemos nosotros. Entonces nosotros debemos, hermano, principalmente, hermano, el fundamento del cristiano, hermano, la base del cristiano es la obediencia. Amén. Y eso me va a llevar a todas las bendiciones que Dios quiere para mi vida, para la iglesia. Amén. Pero principalmente debemos, hermano, obedecer a Dios, obedecer a los siervos. Amén. Porque capaz que Dios nos está probando a nosotros. Entonces yo decía, en otras palabras, a la iglesia, si a veces Dios permite que los siervos, no sé si se equivoquen, pero que tomen ciertas decisiones para ver qué hago yo. Si amo a Dios, porque amar a Dios no significa, hermano, vivir en la iglesia. Amar a Dios, hermano, es amarlo en mi trabajo, en mi casa, amén, cuando nadie me ve, amén, es darle el lugar que Dios el lugar que Dios le pertenece en nuestra vida. Amén. Amén, hermano. Entonces, meditemos en esta noche. Amén. Que nuestra confianza, ¿cómo está? Nuestros ojos, ¿en dónde están mirando? Dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Dónde están puestos mis ojos? En el hermano, en la hermana, en el presidente, en todo esto que está aconteciendo, o en otras cosas peores todavía. Que mis ojos estén puestos en Jesús. Amén. Porque, como decía el libro de Hebreo más abajo, Él entregó su vida, Él sufrió el oprobio, la vergüenza pública, hermano. Amén. Él no puso sus derechos por medio. No, yo soy Jesús, el Hijo de Dios. No, a mí no. Él entregó su vida. Él, hermano, dice, oprobio, es una vergüenza pública. Él se expuso públicamente. Acá estoy. Todo por amor, todo para que usted, hermano, y yo, hoy podamos estar disfrutando, como decíamos, de este bendito evangelio. Entonces, hermano, démosle la gloria a Dios. No con nuestras lenguas solamente, sino con la certeza, la seguridad. Señor, yo creo tu palabra. Señor, yo voy a obedecer, porque en la obediencia está la bendición. A veces, hermano, hay promesas que nos olvidamos. Amén. A veces hay, hermano, promesas que nos olvidamos y que son de beneficio para nuestra vida. Señor, voy a obedecer. Señor, no voy a hablar, voy a cerrar mi boca. Dice la palabra, el que quiere ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Dice, refrena su lengua. Amén. Amén, hermano, eso lo vi, hermano, eso, hermano, lo viví. Hermanos que a veces, hermano, por no estar por estar en desacuerdo con una forma de pensar del siervo, hermano, se adelantaron a hablar y estropearon los planes de Dios. Entonces, hermano, esta noche, pongamos nuestros ojos en Jesucristo. Señor, acá está mi vida. Señor, no quiero hundirme, no quiero que mi vida perezca. Señor, acá estás. Socórreme, Señor, sálvame. Si hasta acá, Señor, mi vida fue un desastre. Amén. Porque a veces, hermano, los cristianos, por no obedecer a la palabra, su vida va de mal en peor. Esta noche, Señor, te pido, Señor, que tú tengas misericordia.
Amén. Me ayudes a poder recapacitar. Amén. Hermano, y en la palabra en Isaías decía, es agua que desciende. Hermano, la palabra a nosotros nos representa al Señor como plantío de Jehová. Yo quiero que el agua de Dios, amén, dé vigor a mi vida. Amén. Yo quiero, hermano, ser parte de ese plantío. No quiero, hermano, que Dios me saque. No, yo quiero ser parte de ese plantío, que esa agua me dé vigor continuamente. Y más en los tiempos que nos toca vivir. Hermano, sean pocas estas palabras, pero hermano, el deseo de Dios, como decía, en aquellos que es enviada la palabra y aquellos que la escuchan y la atesoran, va a ser de bendición y va a tener victoria, hermano. Amén. Dios le bendiga en esta tarde y bueno, y quiera Dios, a donde llegue este video, estas predicaciones, como decíamos al comienzo, sea de bendición para usted. Pero no solamente escucharlas y olvidarlas, sino guardar, atesorar. Amén. El corazón, hermano, es como un cofre. Yo voy atesorando. Quiera Dios que todo lo que atesoramos en ese cofre sea palabra de Dios. Amén. Porque cuando nosotros estemos pasando situaciones, el Espíritu de Dios va a sacar de nuestro corazón. Me acuerdo que ese día la palabra me dice ese versículo. Entonces, ese cofre que esté lleno de palabra de Dios, que esté lleno de versículos, que esté lleno, hermano, de testimonio, que nos den ese aventón cuando queramos bajar los brazos. Amén. Hermano, yo era joven, nuevito en el Señor, me acuerdo hasta el día, hermano, era nuevo, no llegaba ni al año. Y me acuerdo, era un día de lluvia, una tormenta había, y había una radio, y el hermano citó ese versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Amén? Y yo había escuchado ya, a lo que me refería al principio. La palabra yo la había escuchado, pero en ese momento es como que me hizo un clic, como que esa palabra, esa agua, amén, esa palabra que Dios envió, me hizo reflexionar. Y le decía a mi mamá, ¿viste lo que dice? Yo soy, amén. Y hermano, Dios nos ayude a que ninguna palabra caiga a tierra. Amén. Como hizo Samuel, hermano, amén, que dice que no dejaba caer ninguna palabra a tierra. Él la atesoraba, guardaba. Y su vida, hermano, fue de bendición. Fue un hombre que amó a Dios. Entonces, en esta noche, hermano, quiera Dios que esta palabra que usted está escuchando, sea, como decía recién, sea poca, sea unos minutos, no sé cuánto durará, pero que sea de victoria y de bendición para su vida. Amén. Hermano, en la obediencia está la bendición. No hay otro, hermano. Amén. Si yo, hermano, me pongo mal y me encierro en mis pensamientos, estoy golpeándome contra la pared. Señor, esta es mi forma de pensar. Señor, no entiendo, te pido que tú me... Y Dios va a iluminar nuestra mente y nos va a hacer entender. Y cuando Él nos hace entender, hermano, amén, ahí nuestra vida toma ánimo y avanzamos hacia adelante. Hermano, Dios le bendiga en esta noche. Hermano, quería hasta aquí, hermano, entregar la palabra. Versículos que el Señor puso en mi corazón, y no nos olvidemos, hermano. Vamos a hacer una pequeña oración para entregar, hermano, esta bendita palabra. Amado Dios, te doy gracias en esta tarde, Señor, por la oportunidad una vez más de compartir de tu palabra, Señor. Te pido ahora donde llegue esta palabra, Señor, donde sea, que sea de bendición, Señor. Que aquella alma que la escuche pueda reflexionar y pueda entender que tú le amas, Señor. Por eso, Señor, nos hablas día tras día, Señor. Y así como tu misericordia se renueva, Señor, cada día, así es tu palabra, Señor. Y sé que ella tiene poder para transformar, para cambiar las vidas, Señor. En esta tarde entrego este mensaje, Señor, y te doy gracias. Muchas gracias por tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios.